Queridos amigos, tengan un feliz 2022, que el Señor pueda estar con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto, producido por la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Y como siempre, estamos contentos y felices de estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su casa, ahí en su carro, en su auto, en el cuarto donde ustedes estén. Que el Señor los pueda acompañar y los pueda bendecir. Vamos a comenzar saludando a algunos de nuestros amigos como siempre lo hacemos. Milan Ariz nos saluda y dice bendiciones para ustedes y un saludo para Glenda Guamán, que Dios los bendiga a ustedes, ¿no? Yolanda Dina, está Gregoria Sequeiros, ¿no? También nos saluda Chalito Cabrera desde Colombia, Bucaramanga. Un abrazo grande para ti, Chalito, que el Señor te bendiga. Luis Antonio Martel. Y hay un mensaje muy hermoso que nos escribe Glenda Guamán Esquivel. Para ti un abrazo. Voy a leer tu mensaje, por favor. Dice, Dios siempre los bendiga. Eso es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Dios siempre los bendiga. Miren lo que continúa diciendo. Dice, hermosos son los programas, estoy aprendiendo mucho. A ustedes los escucho desde las 6 de la mañana, porque este programa se repite y tú lo puedes escuchar por el Facebook de distintas maneras, ¿no? Dios tiene un propósito conmigo, no sé qué, pero yo sé que es algo bueno. No soy adventista, pero estoy aprendiendo mucho de ustedes, gracias a Dios. Gracias, amén. Glenda, un gran abrazo, que el Señor te bendiga muchísimo. Este programa fue creado pensando en ti. Que Dios pueda acompañarte, estamos orando por ti y con seguridad el Espíritu de Dios va a estar a tu lado también. Bueno, como siempre, tenemos un canto para cada trimestre, un canto especial. Y en este momento entonces les invito a que se unan a aprender este canto que hasta el final seguramente lo vamos a saber de memoria. Cantemos juntos. Es la promesa, el dueño del mundo, Él es el Dios de Israel, dador del descanso, el ancla de mi alma, en Él yo esperaré. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Soberano, Dios del universo, mis ojos van puestos en Él. Él es camino, la vida y verdad para todo el que cree en Él. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Está a la diestra del Padre Cristo Jesús,
sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Cristo Jesús. Este trimestre estamos estudiando una lección muy bonita en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y como siempre vamos a tener invitados muy especiales. Pero antes de presentar a nuestros invitados, permítanme iniciar como siempre lo hacemos, orando, pidiendo al Señor que Él pueda bendecir el estudio de su palabra. Acompáñenos por favor orando. Padre querido, te agradecemos muchísimo por tu palabra y gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que por favor tú puedas acompañar a cada persona que esté escuchando en este momento a través de la radio, a través del internet, de la televisión, de los distintos medios que se transmite este programa. Sé con ellos, que tu santa presencia los acompañe. Habla, Señor, a sus corazones, responde a sus preguntas. Si están con problemas de salud, solucione sus problemas. Por favor, Padre querido, sé con ellos. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos aquí acompañados en esta ocasión. Tenemos invitados muy especiales y estamos agradecidos por la presencia de ellos. Vamos a comenzar presentando al joven que ya ustedes lo conocen, ¿ya? Gerson, bienvenido nuevamente. Gracias por ser parte de este programa. Muchas gracias, Pastor. Pastor, estamos muy felices de poder estar una vez más compartiendo Diálogo Abierto, un trimestre más. Gracias a Dios, aperturando un trimestre más, la primera lección. Y bueno, con mucha expectativa de que este 2022 también sea mucho mejor que el año que se fue. No de repente por los acontecimientos, sino por nuestra cercanía con Dios. Así es que esperamos que este desarrollo de la lección pueda ayudarnos no solo a nosotros, sino a todos nuestros amigos que nos ven a través de las diversas plataformas y que también les ayuda y contribuye en su crecimiento espiritual. Bueno, muchas gracias, Gerson. También tenemos el privilegio de tener a un invitado, amigo, líder nuestro acá. No siempre es fácil encontrar un tiempito en la agenda, ¿no?, para poder estar, pero era el primer programa del año. Y qué bueno, gracias Pastor Gluder por estar con nosotros. Este es un programa producido por la universidad, por la facultad, de paso su facultad también, ¿no es cierto? Lógico. Así que bienvenido, Pastor, un saludo para nuestro público. Gracias por la invitación, Pastor Benjamín, gracias porque también ustedes como Facultad de Teología representan aquí en nuestra institución. Bueno, no podría rechazar el estudiar un libro favorito como es Hebreos. Hebreos realmente llena el corazón. Esperamos que el Señor pueda ayudarnos a que a través de su palabra llegara mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Bueno, el Pastor Gluder en realidad ha estudiado este libro bastante. Él grabó una serie para 3ABN. Es un libro que a todo adventista en realidad le gusta, ¿no? Así que... Sé que también tú eres especialista, así es que estamos en la misma. Bueno, tuve el privilegio de hacer un estudio también en esto, pero creo que la lección va a hacer que todos tengamos esa oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, ¿verdad? Vamos a comenzar con un temario muy interesante. El autor del libro de Hebreos. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos? Vamos a hablar también sobre el género literario del libro de Hebreos. Vamos a hablar un poquito sobre la audiencia. Y finalmente cerraremos hablando sobre qué es lo que el libro de Hebreos entiende cuando usa la frase postreros días. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, tal vez Gerson, ¿qué nos dices respecto al autor? ¿Qué piensas sobre el autor? ¿Hay posibilidad de demostrar quién es el autor? En realidad sí, pero a mí me hubiera gustado que de repente aquí diga, ¿no?, este libro de tal, o yo escribí esto. Me hubiera encantado que la Biblia mencione, ¿no? Lamentablemente no lo dice. Sin embargo, la paternidad literaria, por muchos aspectos que hoy día vamos a estudiar, recae sobre Pablo, ¿no?
no solamente por de repente el tiempo o el año, sino por la forma de escritura, por ciertos detalles propios de su estilo, ¿no? Y yo de repente, para que nuestros amigos puedan entender, cuando nosotros escribimos las canciones de repente trimestre a trimestre o hacemos otras canciones, lo que tratamos es de que una canción no se parezca a otra. Esa es la intención, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando otras personas la logran escuchar o nosotros mismos lo logramos escuchar, siempre tiene parte de nuestra esencia. En lo que tratamos de comunicar, siempre trae eso. Y este libro, que por cierto no es solo un libro y también lo vamos a ver ahora, sino que es una exhortación, un llamado, un sermón, tiene esa esencia, tiene ese perfil propio de Pablo. Gracias. ¿Hay forma, pastor, de demostrar un poco de que Pablo es el autor? Tal vez habría que comenzar la pregunta. ¿Quién es el autor? Y se ha puesto en tela de juicio que realmente Pablo sea el autor, claro, por 4 razones. Número 1, el libro no lo menciona. Okay. Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, Romanos, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. A ver, abran sus Biblias, por favor. Romanos 1:1. Nosotros vamos a encontrar ahí y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Vayan ustedes, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, las 12 cartas anteriores, las 13 cartas en realidad anteriores que Pablo escribe, lo escribe con su propio nombre. Algunas veces acompañado de Silas, otra vez de Timoteo, pero lo escribe con su propio nombre. Entonces la primera duda es que en Hebreos no empieza así. Porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, ¿no? Entonces, duda número 1. No existe el autor. Duda número 2. La forma teológica que escribe aquí Pablo en sus 13 capítulos, lógicamente no estaba pensando en capítulos, en el contenido, claro, es distinto a los demás, porque es un poquito más profunda. En las anteriores cartas que él escribe, habla más de un conversatorio, de exhortaciones, de llamados, pero aquí comienza a poner argumentos. Número 3. El estilo que lleva él, que es totalmente distinto, pareciera. Y otra cosa que tendríamos que agregar aquí, tal vez podría decir un cuarto, que cuando miramos las otras epístolas, encontramos un parafraseado hebreo de los textos del Antiguo Testamento. Pero cuando entramos a Hebreos, encontramos una traducción exacta de la Septuaginta. Copia, ¿por qué? Y usa muchos textos del Antiguo Testamento. Tal vez para los que nos están viendo decirles que la Septuaginta era una versión griega que se escribió 200 años antes de Cristo en la traducción del hebreo al griego. Entonces, Pablo, o sea, en este contenido, vamos a decir, no poniendo el autor, cita muchos textos del Antiguo Testamento utilizando esa versión griega traducida del hebreo llamada Septuaginta. Entonces tenemos dificultades allí. Hay varias razones que nos hacen dudar y por eso los académicos dudan, ¿no? Dudan, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a todo eso? ¿Cómo responder a cada una de las preguntas y decir que realmente Pablo es el autor? Entonces comencemos a lo primero. Vayamos que el texto mismo nos indique. El texto y después vamos a ir a otras versiones. Número 1, vayamos a Hebreos capítulo 13, por ejemplo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 23, dice ahí, sabed que esta es vuestra libertad, nuestro hermano Timoteo. Aquí tenemos una clave. Los discípulos de Jesús, en su época, todos sean conocidos. El libro que nosotros tenemos como historia del inicio del cristianismo es Hechos, es el único testimonio. Aun cuando Tácito, que vivió en esa época, solo puso algunas pequeñas referencias del cristianismo. Lamentablemente, en el comienzo del cristianismo, el libro de inicio que tenemos, histórico, es solo Hechos. Claro. Y en Hechos vemos a un Timoteo tan cercano, ¿a quién? A Pablo. O sea, y lo encontramos aquí en Hebreos. Y lo encontramos en Hebreos. O sea, no es posible que sea otra persona, sino alguien que haya
haya sido tan cercano, porque los líderes del cristianismo, del inicio del cristianismo, nos describe de una forma clara Hechos capítulo 15, cuando nosotros encontramos a Pablo, a Pedro y los demás discípulos, y eran conocidos como Silas, etcétera, ¿no? Por eso que algunos autores incluso dicen, no fue Pablo, sino fue, algunos dicen Clemente Alejandría, hasta ponen a Silas, hasta ponen a María, la madre de Jesús. Algunos autores hablan de la María, madre de Jesús. Pero aquí nos está mostrando que un líder cercano es Timoteo. Número 2, ¿qué hacemos con el aspecto teológico? Porque el aspecto teológico aquí es fuerte. Pero nos damos cuenta cuando leemos Romanos, cuando leemos Gálatas, que son aspectos muy fuertes teológicos, tiene el mismo pensamiento que tiene aquí Pablo. Y muchos de los eruditos actuales, o sea, también reconocen que el pensamiento paulino está presente. Está presente, ¿no? O sea, tal vez allí tendríamos que decir, no hay mucha duda, no existe mucha duda, porque sigue el lineamiento. Ahora, otro aspecto que es relevante, ¿por qué Pablo aquí usa citas directas como transcritas de la Septuaginta y no lo hace en sus anteriores cartas? ¿Por qué? Porque probablemente haya utilizado también a un secretario. Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, vayamos a Romanos. Romanos, otra vez, volvamos a Romanos. Romanos es un buen ejemplo para eso. Para eso es muy buen ejemplo. Romanos capítulo 13. Digo esto porque voy a ir al siguiente argumento, que es importante y porque estamos poniendo Romanos. Romanos capítulo, por ejemplo, 16, versículo 22. No, en realidad, Romanos no lo escribió Pablo en el sentido de ser el que puso la pluma y la tinta. El pensamiento estaba de Pablo, pero hubo un escribano, alguien que escribió y dice, yo Tercio, es otra persona, les escribo, o sea, les escribo esta epístola. Y en el tiempo de Pablo era un trabajo escribir. Era un trabajo escribir. Igual es normal que la persona escriba directamente. Exacto. Y entonces buscó a alguien. Podemos ver en 2 Tesalonicenses capítulo 3 también encontramos otro escribano. Es decir, que Pablo utilizó muchos secretarios. ¿Ok? Lo mismo puede haber pasado aquí. ¿Cuál es la muestra externa de esto? El manuscrito más antiguo que tenemos de Hebreos es la P46. Perdonen, tal vez disculpen, voy a explicar qué es la P46. Se han encontrado muchos manuscritos. Hasta el año pasado hemos llevado más de 7,000 del Nuevo Testamento. Es decir, pequeños retazos, porque recuerden que antiguamente los rollos originales se hacían en rollos. Y hacer un rollo era dinero, era plata. Entonces, tampoco se tenía la Biblia como nosotros tenemos ahora, escrito en el cell phone, etc. La Biblia era leída solamente en el templo o en la sinagoga posteriormente, y ahí era el lugar. O sea, no había Biblia, digamos, para cada casa. Entonces, alguien, cuando el cristianismo fue perseguido, comenzó a transcribir, mandó a transcribir para que también pudieran leerlas en las casas. Claro. Y los teólogos comenzaron a clasificar, este es papiro 1, papiro 2, papiro 3, papiro 4, ¿entiende, no? Para que eso sea, a la larga, cuando se tenga un nombre. Y el papiro le llaman P46. Cuando se encontró al ladito de Romanos. De Romanos, Hebreos. En otras palabras, que era el mismo autor. Ya tenemos una fuente exterior que nos está diciendo aquí que el autor es realmente alguien cercano a lo que es el escritor de Romanos, que es Pablo. Otra cosa que es importantísima. Cuando nosotros revisamos los documentos más antiguos, nosotros encontramos lo siguiente. Siempre dice ahí, epístola a los hebreos escrita por Pablo. Entonces, Pablo refiriéndose a Hebreos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría. Todos los autores, podríamos dividir el mundo antiguo entre el occidente y el oriente. Por eso existe un Clemente de Roma y un Clemente de Alejandría. Entonces, el oriente, para este lado, no hay ningún autor antiguo que diga que Pablo no haya escrito. Todos dicen que Pablo escribió esa carta. Y que los de acá, los del occidente, que fue después la expansión del cristianismo, ellos comenzaron a dudar. Entonces, la referencia más temprana nos muestra que realmente Pablo escribió. Ahora,
como adventista del séptimo día, nosotros creemos en Elena G. de White. Y Elena G. de White es bien clara y ella no tiene duda que dice que realmente Pablo es el autor. Incluso Orígenes también habla de eso, Gerson. Sí, efectivamente. Yo de repente antes de tocar el tema ahí de Orígenes, lo que quiero es de repente resaltar algo que menciona el pastor, que es el contenido teológico en el pensamiento de Pablo. Pablo no era una de las personas que hablaba igual a todos, sino que realmente llevaba la contextualización de lo que quería dar en su más amplia expansión, su más amplio espectro. Y es curioso que justamente el libro de Hebreos, cuando comienza, hace referencia al pensamiento propio de los hebreos de ese tiempo, en toda su, de repente, su elevada condición, pero también en el, en aferrarse al monoteísmo ético. Y es por eso que es interesante que habla en el capítulo 1, diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces. Era propicio que Pablo comience a hablarles así. Ahí hay un detalle muy técnico, ¿no? Que cuando él dice Dios, usa una frase que los académicos lo miran como una cita, diciendo, mira, el Dios que ustedes conocieron. Porque se usa el joteos, que normalmente viene para decir, mira, esto yo ya les hablé, esto ya ustedes lo leyeron, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces me parece correcto, pero lo de Orígenes, yo quería también mencionar esto porque es interesante. Se ha usado mucho una frase de Orígenes para tratar de hacer dudar la autoría paulina. Exacto, ¿no? pero recuerda que Orígenes fue recién 1180 para adelante, fue posterior a Clemente. Solo que Orígenes en realidad creía que Pablo era el autor, ¿no? Porque la frase dice, solo Dios lo sabe, pero un poquito antes y un poquito después, cuando uno lee el documento, habla de Pablo. Él dice, Pablo es el autor. Yo creo que Pablo es el autor. El pensamiento de Pablo, eso dice, el pensamiento de Pablo, pero solo Dios sabe. Y algunos esas solo Dios sabe comienzan a dudar. ¿No? Y ese solo Dios sabe tiene que ver con un asunto de solo Dios sabe quién lo escribió. Si fue Tercio, claro, exacto. Y eso está demostrado también gramaticalmente. O sea, solo Dios sabe quién le puso, digamos, la tinta y la pluma. Pero el autor es Pablo. Ahora, habría que mirar tal vez en qué momento lo escribió. Lo que voy a decir ahora es solamente una forma de expresar la cronología de Pablo, una sugerencia. Para mí, el momento adecuado que Pablo escribió esto es después de haber hecho todo ese trajinar misionero. Cuando tú comienzas a concentrarte realmente en pensamientos profundos, necesitas silencio, necesitas un momento de calma. Es cierto, muchas veces él estuvo prisionero, pero la época que él estuvo más, digamos, la época que él marcó su vida fue la época cuando él estuvo allí en Roma, volvió a Roma. Claro. Ya había acabado esa tarea al final del ministerio, digamos. Final del ministerio. Y esa tranquilidad que necesitaba decir, ahora yo no necesito, ya la gente, porque el mundo creían que se acababa en España. Llegar a Roma era llegar al fin de todo el planeta, o en aquel tiempo. Llegar a Roma era llegar al mundo. Era así, era la concepción. El centro del mundo y ya llegué al mundo. Llegué al mundo. Entonces, ¿quién va a hablar ahora? ¿Va a hablar Pablo? No va a hablar Pablo. Dios va a hablar. Y Dios no solamente va a hablar, y el comienzo es clave. Para mí las primeras palabras cuando un autor escribe son claves para entender todo el contenido, porque dice, Dios habiendo hablado. Y es un presente que va participio. Que está hablando. O sea, que ya habló, está hablando y seguirá hablando. En otras palabras, lo que está diciéndonos Pablo aquí al comienzo, nos está diciendo, ok, él ya habló. Lo que voy a contarles no es algo nuevo. Porque él sigue hablando y seguirá hablando esto. Claro. Entonces, no es algo que yo, hermano, le estoy diciendo a ustedes. Es algo de él y que quería él. Veía tal vez que el Señor él estaba cumpliendo su ministerio y estaba diciendo, ok, quiero dejarles esto, no como mi palabra, sino como su palabra. Y quiero aprovechar, queridos amigos, esta reflexión que hace el pastor Gluder, porque es interesante que el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Hebreos dice, mira, si nosotros no escuchamos a Dios que nos habla desde el cielo, entonces él acaba ese capítulo diciendo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor.
es importante escuchar a Dios. Y lo que estamos haciendo acá y lo que tú estás haciendo a través de este programa es escuchar la palabra de Dios. Cierto que nosotros hablamos, pero leemos la palabra de Dios, te invitamos a que lo leas siempre. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿les parece? Porque esto está todo amarrado, ¿no? El género literario está amarrado con el autor. ¿Qué se dice del género literario, Pastor Luder? Muy bien. Yo voy a ir primero desde la primera parte que acabas de poner. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado. La palabra hablar aquí en Hebreos es fuerte, muy fuerte. Vamos ahora a Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 25. Mirad, no os desechéis al que habla. ¡Wow! O sea, si hay una diferencia entre Dios y nosotros, es que nosotros nos es fácil decir y poco hacer. Pero para Dios no existe una contradicción entre el decir y el hacer. Es decir, cuando Él habla es porque ya dice, y cuando Él dice es porque ya hace. Esa coherencia de Dios es la diferencia de la incoherencia del ser humano. Dios cuando está diciendo habla, ya al comienzo nos está diciendo el estilo por la cual el contenido está. ¿Y cuándo se habla? ¿Cuándo se dice? Entonces el Señor, más que simplemente decir palabras, porque el hablar acá no es solo palabras, está hablándonos también de un hecho que es la entrega de Jesús. Está diciendo, miren, yo te voy a mostrar de dos maneras. Hay que decir y hay que hacer. Ya nos está mostrando aquí, desde el comienzo, decir que esto es un sermón. Los teólogos al leer, y cuando uno lee, yo quiero invitarlos a que lean los 13 capítulos de corrido. Antes de empezar este estudio, léanlo de corrido. Y no lleva mucho tiempo, pastor, ¿eh? Rapidísimo. Sí. Yo creo 1 hora y media, 2 horas máximo. Máximo 1 hora y media, 2 horas. Podemos leerla. Léanlo. Léanlo en varias versiones. Léanlo. Y ustedes se van a dar cuenta que el autor pone un argumento teológico y después viene un llamado, como en el sermón hacemos, ¿no? Ponemos el argumento teológico y después viene un llamadito, una apelación. Otra vez un argumento teológico, otra apelación. Algunos han dividido en 5 partes, como si fuera un sermón de 5 partes. Con 5 argumentos y 5 llamados. Exacto. Sí, algunos le llaman exhortación, exposición y exhortación. Exposición teológica le dicen, y exhortación o apelación. Y algunos le llaman juicio incluso, porque en realidad el llamado es un juicio. El llamado, nosotros que hacemos sermones, si no hacemos llamado, no estamos predicando. Simplemente sería un discurso. Tenemos que hacer un llamado. Entonces, cuando uno empieza Hebreos, se da cuenta que hay un argumento teológico con el Antiguo Testamento. Es como agarrar el Antiguo Testamento de la Biblia que tenía entonces y al final te dice, voy a hacerte un llamado. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ocurre contigo? Entonces, es realmente un sermón. Y Hebreos capítulo 13, aunque no existe la palabra sermón en la Biblia, no hay la palabra sermón, pero Hebreos capítulo 13, podríamos abrir, habla de una palabra aquí que ya Gerson había hablado, dice acá, que dice, os ruego, hermanos, que dice que soportéis la palabra de exhortación. Y exhortación tiene que ver con llamado. Podríamos, en la Biblia, Dios habla y dice, os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de aliento. Interesante. Ese aliento tiene dos cosas. Uno, vuelvo a insistir que es juicio. Uno, que es una forma de decirnos, tienes que tomar una decisión. Y otra forma es, y que siempre debemos recordarnos, los sermones deben ser para animarnos, para levantarnos y mirar a Dios. Si existe simplemente un juicio donde nosotros podamos hacer sentir mal a las personas, no es un sermón. Tienes que hacerle mirar cuál es el pecado y volver ahora a tomar una decisión a seguir a Jesús, que en Él tenemos la esperanza. Y creo que es la única forma de presentar a Cristo. Lo que estaba haciendo aquí Pablo era presentarles a Cristo a los hebreos. Y lo que se estaba diciendo es, mira, ustedes han conocido de esto, pero ahora hay alguien mayor. Y la culminación de la revelación de Dios está en el Hijo.
Y eso es lo que Pablo estaba mostrándole a los hebreos. Ahora, Pablo no iba a ir, como bien dice el pastor, ni a chocar con ellos ni no. Les estaba mostrando un proceso de cambio cognitivo-conductual. Muy bien, esto es lo que tú conoces, hay alguien mayor, ahora, ¿lo aceptas o no? Y es un continuo, como bien lo menciona el pastor, un continuo llamado de aceptación en la persona de Cristo, en sus diversas funciones como sumo sacerdote, como el Mesías prometido, como creador, como sustentador. Realmente es impresionante. Y ahora, cuando mencionamos la palabra de repente paráclesis, ¿no? que es justamente esta exhortación, nosotros tenemos que entender que también lo que se estaba hablando aquí era esa inspiración divina, esa revelación divina. Entonces, no tenía que ser algo que simplemente tenía que llegar a sus oídos, tenía que ser algo que conmueva sus corazones y que traspase hasta la profundidad de su ser. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo en este sermón. Y capítulo tras capítulo nosotros encontramos esa línea. Te presento a Cristo, ¿lo aceptas o no? Y creo que el llamado para nosotros ese llamado es interesante, ¿no? Cómo Pablo va llamando ahí. Bueno, queridos amigos, el tiempo siempre es nuestro enemigo, ¿no? Porque nosotros quisiéramos acá hablar todo el tiempo, pero no podemos, lamentablemente. Te invitamos a que sigas investigando esto, porque si es un sermón, vale la pena que tú lo escuches, vale la pena que tú lo leas. En este momento te vamos a invitar a que mires un corto video del lugar donde nosotros hacemos la grabación, porque nos gustaría que algún día nos visites, que conozcas Productos Unión, que conozcas las instalaciones de la UPU. Tal vez te animes a estudiar alguna de las carreras acá, pero si el Señor toca tu corazón y quiere hacer de ti un siervo a tiempo completo, recuerda, la Facultad de Teología te está esperando. Mira el video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Queridos amigos, esperamos algún día tenerte en este lugar. Vamos a continuar con nuestro diálogo y ahora comenzaremos a hablar sobre la audiencia, porque este sermón escrito ya, ¿no es cierto? Alguien lo tuvo que escuchar por primera vez, alguien lo tuvo que leer por primera vez. Entonces, ¿quiénes podrían ser, pastor? El mismo texto, vamos a abrir Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 2, podrían leer ustedes más adelante, pero el 2 dice aquí: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La gente que estaba allí, que estaba o escuchando o leyendo esto, era una gente que estaba desanimándose. En otras palabras, ¿cómo ustedes se van a desanimar? Ustedes han aceptado a Jesús y ahora ustedes quieren retroceder. Algunos dicen que, lógicamente, eran judíos que se habían transformado ahora en cristianos, y por el contexto que tenemos mucho de santuario, de ritos, es probable que sea ese grupo de personas que ahora había encontrado en Jesús y ahora quería retroceder, quería volver a las costumbres antiguas. ¿Cómo vamos a retroceder? Le dice acá. Y otra vez, mire, vamos al capítulo 4, de nuevo, otra exhortación, versículo 14. Por lo tanto, teniendo una gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otra vez les exhorta y le dice, por favor, no retrocedan, retengamos. Quédense ahí donde están, han conocido a Jesús.
que es la última palabra, es al quien que habla hoy en día. No vuelvan atrás. Otra vez sigue él y comienza a hablar y para que no puedan retroceder. Y mira, vamos al capítulo 10, por ejemplo. Capítulo 10. Y en versículo, podemos leer aquí el versículo 34 o tal vez el 36. La última parte dice, obtengamos la promesa. Hay algo interesante aquí. Hay alguien que ya están viviendo los últimos momentos. Y el capítulo 12, otra vez dice el texto, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, de pecado, y dice que nos asedia, y corramos con paciencia. No solamente no regreses atrás, no solamente quédate aquí y retén, sino también ahora tienes que seguir adelante. ¿A quién se estaba dirigiendo? A personas que tal vez por la persecución, tal vez por el desánimo, tal vez por no ver ya a Jesús volver en esos momentos. Probablemente haya sido antes del ciclo del año 70 y la persecución era fuerte con Nerón y todo eso los cristianos. Entonces veían que todo se iba a acabar y no había esperanza, no venía ese Jesús que habían prometido, querían retroceder y reténganse. Pero una cosa le dice Pablo, por favor, no es solo retenerse, sino corran con paciencia, sin adelante. Ser un grupo de cristianos que estaba un poco desanimado frente a tantos problemas, ¿cierto? Claro. Y es curioso aquí que les cambie un poco la cosmovisión. Recordemos que son personas que estaban acostumbrados mucho al tradicionalismo. Y cuando tú cambias eso del tradicionalismo, tienes que brindarles otra solución ante eso, otro argumento del mismo peso. Solamente que aquí Pablo no lo lleva a otro tradicionalismo o a otra formalidad, sino lo lleva a una persona. En el primer capítulo que lee el pastor, en el capítulo 2, habla de la salvación y luego coloca a la persona en quien está la salvación, a Cristo como el autor de la salvación. Luego de eso nos muestra al gran sumo sacerdote. Ahora, estas personas probablemente habían comprendido que todo el tema sacrificial, tanto en la adoración, en la relación teándrica y etc., era una forma de cómo Dios estaba mostrando el plan de salvación. Ahora, ya habían entendido que el plan de salvación está en una persona. Entonces, ¿y ahora? ¿Y quién es el sumo sacerdote? También es la misma persona. Y no es un mismo sacerdote como el de Aarón, es uno superior. Y luego de eso va, muy bien, ahora aferrémonos a la promesa. ¿En quién se cumple la promesa? ¿Quién es la promesa? Entonces, el mensaje que les estaba dando en todo momento apuntaba a la persona de Cristo y a la solución y a aferrarse no a un formalismo, algo que ellos tuvieran que hacer, sino a una persona. Capaz por eso también al final del capítulo 5, Pablo les dice, mire, ustedes ya debían de ser maestros. Claro, ¿no? siguen bebiendo y todavía leche. siguen bebiendo leche cuando ya debían de estar comiendo comida sólida. Deberían de enseñar, pero todavía están recibiendo y aprendiendo. Era gente desanimada. Claro, era gente desanimada. Porque hay capítulo 12, versículo 12, dice aquí, por eso levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. O sea, estaban desanimados. Dice, haced vuestras sendas derechas para vuestros pies. Levántense, por favor, sigan adelante. Hay un texto que me llama la atención, miren, les leo, es Hebreos 10:32, dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es interesante, parece que ellos al principio se dieron por completo, ¿no? O sea, no tuvieron ninguna reserva, ¿no? No tenían problema de que la gente los insulte, que queden sin cosas, sin bienes materiales, pero se desanimaron, pasó el tiempo y se desanimaron. Capaz hay algún parecido eso con lo que podría pasar con nosotros, pastor. Primero, con nosotros mismos. Hebreos es para cada uno de nosotros, porque algunas veces hemos conocido a Dios, pero algunas veces nos hemos desanimado. Hay que entenderlo desde ese aspecto. Segundo, que a veces como grupo nosotros aceptamos y a veces nos podemos desanimar. Y eso viene en la última parte, ¿eh? Gerson. El pastor mencionó Hebreos 12:12 y toda la parte anterior, toda esa perícopa, nos menciona cuál era el secreto para que ellos no se desanimen. Y primero les enseña, puestos los ojos en Jesús,
La única manera de que ellos no se desanimen era que pongan los ojos en Jesús. Pero es normal que cuando una persona de repente conoce a Jesús, y a mí me gusta mucho el tema de Hebreos porque a veces yo lo ligo mucho con el tema de la adoración. Nosotros fuimos llamados a ser adoradores en espíritu y verdad. Pero cuando nosotros a veces recién conocemos a Dios, y de repente hay muchas personas que nos están viendo que recién están conociendo a Dios, es normal que ellos vayan a querer como que adorar a Dios en pleno uso de sus tradiciones, como ellos han vivido, darle lo mejor a Dios. Pero no basta solo ser adoradores en espíritu, ¿no? No solo un adorador con ganas. Necesitamos ser también adoradores en verdad. Adoradores que son moldeados por la verdad presente, que es Cristo Jesús. Adoradores que somos moldeados por la revelación misma de la Escritura que presenta Cristo. Entonces es ahí donde se llega a este nivel donde dice, puesto los ojos en Jesús, los verdaderos adoradores, nosotros, las personas que esperamos el retorno de Cristo, somos personas que necesitamos entender que si ponemos los ojos en Jesús, no vamos a retroceder, ¿no? Y probablemente este retroceso es porque perdieron de vista a Dios y en su anhelo de querer adorar se iban otra vez ligando a su tradicionalismo y después decían, no, otra vez nos estamos alejando y se desanimaban porque a veces nos ponemos a pensar más en lo que hacemos, en lo que es corruptible. Pero necesitamos poner nuestra vista en lo incorruptible que es Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Estamos casi al cierre, al final de este programa. Y queremos animarte a que tú no retrocedas, avanza siempre, camina siempre para conocer más la voluntad de Dios, para acercarte más a Él, estudia más su palabra, porque ahí está el secreto de la vida eterna, ahí está el secreto de nuestra salvación. Así que estudia la palabra del Señor. En ese contexto, pastor, nosotros tenemos una declaración paulina muy interesante, porque él empieza su carta diciendo que estamos viviendo en los postreros días. ¿No? Él dice, yo ya estoy viendo, pero ahora ya estamos en el 2000 y tantos, ¿no? Y entonces, hace 2000 años ya eran los postreros. ¿Cómo entendemos esto, pastor? En primer lugar, es la única parte de la Biblia que habla de segunda venida, es en Hebreos. Hebreos capítulo 2, no estoy hablando de que Jesús va a volver por segunda vez, sino la palabra segunda venida. Hebreos capítulo 9, vamos por favor, capítulo 9, versículo 28. Dice aquí, así también Cristo fue ofreciendo una vez para llevar nuestros pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Es la única parte que dice que vendrá Jesús por segunda vez. O sea, Él demuestra que la primera vez que Él vino era real. Y Él demuestra también diciendo que va a venir por segunda vez. ¿Cuándo son los postreros días? Cuando uno muere, nosotros creemos que lo primero cuando despierte, cuando el Señor resucitará, verá a Jesús. Para los postreros días, para cada uno de nosotros, es momento de la muerte. Ese es postreros días. ¿Cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a dormir? No lo sabemos. Puede ser hoy mi postrer día. Puede ser hoy mi postrero día. Por eso, cuando él afirma esto de segunda vez, vuelve el capítulo 10, un poquito después del capítulo 9, capítulo 10, versículo 36, la última parte, obtengamos la promesa y dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso mezcla, ¿no?, con otro texto de Habacuc, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, ¿se acuerdan del retroceder, no? No agradará a mi alma. En otras palabras, la urgencia del postrero día no es mirar a futuro, es un presente, es un constante presente, porque uno no sabe qué va a pasar más adelante. Lo que Pablo está diciendo, miren, ustedes cómo van a retroceder tan bonita salvación. Por favor, sigan avanzando, sigan corriendo, no se desanimen, vivan por fe. ¿No me entienden cómo es vivir por fe? Te voy a mostrar capítulo 11 y comienzan los héroes de la fe. Y estos hombres vivieron por fe, o sea, confiaron simplemente lo que ellos no vieron. Esa es la definición de fe. Y Pablo aquí, Hebreo, nos da esa definición. Nos dice de que fe es ¿qué? Es saber lo que, como dice ahí el texto, dice, es que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú sigue, va a venir Jesús. Tienes que tener fe. Otros ya lo hicieron.
Tú tienes que tener fe. Porque estás viviendo en tus postreros. Estás viviendo en tus postreros. Es interesante, me agradó muchísimo la idea de que postrer día es ahora para mí, ¿no? Porque no sé cuándo se termina mi vida, ¿no? Y el apóstol dice claramente en Hebreos 10:39, mas nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gerson, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que estos postreros días encajan en dos aspectos importantes. Uno, esta audiencia probablemente no había escuchado esto de Jesús mismo, no escuchó el mensaje de Jesús mismo. Entonces surgió un anhelo. Yo quiero conocerlo. Y creo que es en ese anhelo donde nosotros encajamos nuestra fe. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero tenemos la esperanza de verlo. Y ese verlo, como bien lo menciona el pastor, es un presente. ¿Por qué? Porque los adventistas del séptimo día no somos personas que vivimos esperando señales. Somos personas que vivimos esperando el retorno de Cristo día tras día. Normalmente las personas se desorientan pensando, como dicen, en un futuro. ¿Y qué señal vendrá? ¿Y qué esto habrá? Preocupados en los eventos en vez de la persona. Exacto. Y el llamado, y donde nosotros encajamos perfectamente con los hebreos, somos personas que no debemos pensar más en los acontecimientos, sino en la persona. Amén. Y empezar a vivir en estos días como si fuera el último día de nuestras vidas, esperando el retorno de Cristo día tras día. Amén. Bueno, no podemos confundir, queridos amigos, no debemos de confundir los postreros días con el tiempo del fin. Son frases griegas muy diferentes, ¿no? Y el postrer día en realidad es este momento para ti y para mí. Bueno, ya estamos al final, capaz una última palabra, tenemos unos minutos ahí, unos 10 o 15 segundos para despedirnos. ¿Alguna palabra para nuestra audiencia primero, Gerson? Sí, creo que es sumamente importante entender que el secreto para continuar avanzando día tras día, sin desorientarnos, sin querer retroceder, es poniendo los ojos en Jesús. Este año ya se pasó, este 2021 ya, este 2022 que estamos entrando, tenemos que poner los ojos en Jesús. No sabemos qué traerá el mañana, pero ya no vivimos más pensando en el mañana, vivimos pensando hoy en ponernos a cuentas hoy con Dios, porque hoy es el día en el cual podemos ver a Jesús. Amén. Solo ese sería mi mensaje para todos nuestros amigos que nos están. Gracias, Gerson. Pastor. Muy bien, yo quiero decirles que les animo a leer el libro, o ahora el sermón, algunos le dicen la homilía a los hebreos. ¿Saben por qué? Porque es un libro adventista. ¿Qué es un libro adventista? Es un libro donde se habla de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y este libro es diferente a otros, como hemos estudiado Deuteronomios, que viene a ser una verdad presente. Cuando abrimos la Biblia y vemos en el Nuevo Testamento, uno de los libros que resalta y que se vuelve muy adventista es Hebreos. Hebreos debe ser para nosotros el diario meditar. Yo quiero animarlos a ustedes para que busquen, pero una cosa. ¿Saben qué nos dice ahí Pablo? No regreses, sigue adelante, sigue mirando adelante. La esperanza que Jesús va a venir va a ser. Lo único que tienes que decidir es hoy. Decidir hoy y seguir por fe, porque el Señor realmente va a volver. Gracias, pastor. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su tiempo. Dios los bendiga muchísimo, los acompañe y pueda responder también a las inquietudes de su corazón. Permítanos cerrar este episodio de 13, el primero, con una oración. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de reflexión. Tenemos un hermoso libro que vamos a estudiar durante este trimestre. Danos el tiempo, la voluntad, la fuerza para leerlo, para profundizar en él y entender cuál es el mensaje para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros conozcamos y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en base a ese conocimiento? Quédate con cada persona que está escuchando este programa, Señor, donde ellos estén, que tu santa presencia los acompañe, esté al lado de ellos. Acompáñalos siempre. Ponemos la vida de ellos en tus manos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Y como siempre los esperamos la próxima semana. Estamos con un nuevo episodio estudiando el libro de Hebreos. Que el Señor los bendiga.